Saludos, mi nombre es Luis Alberto Pérez Contreras y hoy estaré exponiendo sobre todo los temas tratados en la asignatura de administración de mantenimiento, la cual es dada o planteada por Erwin Martes. Eh, Como podríamos ver, casi en toda la clase, la información que se partió en la clase va dirigida a la empresa para la cual elaboramos los estudiantes. Y como yo trabajo exclusivamente para la industria dominicana, aquí les muestro la planta donde ejecutamos trabajo de mantenimiento. Hubieron alguna pregunta que el profesor no hizo, que si la empresa disponía de mano de obra suficiente para hacer las diferentes asignaciones, donde se podría, el personal que trabajamos en Caixa Dominicana en realidad no cuenta con un personal suficiente, pero sí con personal altamente capacitado para resolver cada problema que se presente. Los materiales que se implementan en el departamento de mantenimiento son lo necesario para hacer cada uno de la problemática o los trabajos que se presentan cada día en la planta. O sea que contamos con herramientas necesarias. Mantenimiento en sí es el procedimiento por el cual se trata un determinado bien, de manera que el paso del tiempo, el uso y el cambio de las circunstancias externas no lo afecten. O sea que un mantenimiento tanto preventivo como mantenimiento correctivo es esencial en la empresa, ya que depende de la agilización de los procesos, depende de qué tan eficiente sea el mantenimiento. Aquí, como podemos observar, tengo un ejemplo de un procedimiento ya correctivo que se estaba haciendo en esta maquinaria y podemos ver un técnico ejecutando las diferentes acciones. Importancia del mantenimiento. El mantenimiento es muy importante ejecutarlo cada día en la empresa, en cada una de las empresas con las cuales elaboramos, porque, como le decía anteriormente, la agilización de cada uno de los procesos va a depender del buen funcionamiento de la maquinaria. El área de acción del mantenimiento, aquí le presento como ejemplo la mesa de trabajo del área de mantenimiento y toda la herramienta utilizada para ejecutar a diferentes tipos de tareas de mantenimiento en las áreas. La organización de mantenimiento es algo esencial también, ya que la organización es la receta principal en un servicio de mantenimiento dentro de la empresa, en donde la distribución geográfica de la organización, la disponibilidad de la mano de obra sea capaz, de servicio, la energía de agua, tanto la evolución económica como todo lo que se presente en el mantenimiento. Eh, Va a depender de qué tan organizado sea la empresa, donde aquí le presentamos un pequeño ejemplo de que va desde el jefe de mantenimiento y la ingeniería del mantenimiento, los mantenimientos que se ejecutan al día a día y los diagnósticos se presentan en cada una de las problemáticas que se van ejecutando. Las actividades de control de mantenimiento, bueno, las actividades de control de mantenimiento están lo que son, les presento algunos símbolos como ejemplo, que ya se emplean dentro de las áreas en sí de mantenimiento y que algunos técnicos tienen conocimiento. Son los ejemplos, por ejemplo, los eventos, que es la operación, la inspección, el transporte, la demora, el almacenaje y algunas combinaciones que existen dentro del parque. La evaluación del estatus de cada industria, la cual valoramos, como podemos observar, el estatus de mantenimiento de cada industria es aceptable, ya que cuenta con condiciones necesarias tanto a nivel de mantenimiento como implementación de 5S. Por lo que pude ver o por lo que se muestra o por los trabajos que se han hecho, o como nosotros, como tanto el área de mantenimiento como otras áreas, hemos podido lograr esta parte allá en Caín Dominicana. La característica de operación de mantenimiento se encuentra la demanda del mantenimiento, el recurso de mantenimiento,
los procedimientos y medios a coordinar, a programar y desechar, ejecutar los tipos de trabajo. Y por ende también lo que es la retroalimentación, que es algo muy importante para ejecutar diferentes tipos de tareas en las áreas. Las actividades del ciclo de orden de trabajo. Bueno, aquí presento un ejemplo, cuáles son las actividades que se pueden presentar en el ciclo de trabajo. Por ejemplo, la solicitud de trabajo enviada, la cual puede ser enviada ya sea por el departamento de cualquier departamento. La solicitud del trabajo, la solicitud de trabajo en revisión, o sea que cuando se envía un trabajo pasa lo que es la revisión y luego pasa si es aprobada o rechazada. Si es aprobada, el orden de trabajo, la orden de trabajo es creada y el orden de trabajo se completa. Pero si es rechazada, el autor de la solicitud se le debe notificar. El propósito de una orden de trabajo. Bueno, el propósito de una orden de trabajo, el formulario en sí, puede llegar a ser una garantía en caso de reclamación, tanto por parte de los clientes como de los responsables de la empresa. Es muy importante verificar todos los detalles de una orden de trabajo para evitar malentendidos entre las partes. Eso es muy importante. Tenemos, por ejemplo, eh, las, eh, las informaciones que tiene que tener una orden de trabajo. Eh, por ejemplo, tiene que tener el número de orden, la fecha, el nombre del cliente, el dato de contacto, tipo de servicio, descripción, precios, observaciones, entre otros tipos de elementos que la puedan representar. Aquí, por ejemplo, le presento un ejemplo de una orden de trabajo en cada industria dominicana, la cual fue comparada con los detalles que tiene que tener, según la investigación, una orden de trabajo en sí. Y como podemos ver, tenemos el número de orden de trabajo, la prioridad, que si es prioridad alta, baja, el departamento que la solicitó, en este, por ejemplo, de calidad, el estatus, el tipo de orden de trabajo y así sucesivamente la fecha. En realidad, según la comparación, la orden de trabajo que se efectúa en cada industria con la que debería tener es algo similar, aunque no semejante, porque dependiendo de la necesidad de la empresa se van a hacer diferentes tipos de recomendaciones. Definir mantenimiento preventivo. Bueno, el mantenimiento preventivo es un tipo de mantenimiento cuya realización se planea previamente con el motivo de extender la vida útil de una máquina o instalación. Puede comprender tareas como limpieza, ajuste, reemplazo o lubricación de la pieza. Ese es un mantenimiento preventivo. Y le presento como ejemplo, por ejemplo, aquí la diferente a un técnico dándole mantenimiento preventivo a esta maquinaria, donde se presentan algunos piñones, la cual tiene que ser ingresado para garantizar la vida útil del equipo. Aquí hay un mantenimiento preventivo, eso ya es algo que, o predictivo, mejor dicho, durante el turno de la tarde, un ejemplo que pude ver que o pude recatar del internet, que durante el turno de la tarde se nota que una faja está haciendo mucho ruido, o sea, una faja se puede referir a una correa y están a punto de romperse. Se decide para hacer el cambio, se detiene o se decide para hacer el cambio. ¿Qué tipo de acción hace como pregunta? Si es preventiva, corrección o planeada. En este caso es una emergencia y por eso es un tipo de mantenimiento predictivo que se predijo de que pueda tener alguna falla en el futuro. ¿Cuáles son las razones o causas que justifican el reemplazo? Bueno, las razones o causas que justifican un reemplazo de la maquinaria, la capacidad de esperar de rendimiento, el equipo o sistema existente no puede cumplir con los nuevos requisitos de exactitud, velocidad u otras certificaciones. Los equipos actuales funcionan aceptablemente, aunque con menor productividad que el equipo más moderno. Por eso eso es algo que hay que la obsolencia obsolescencia es algo que es imprescindible para el cambio de equipo en las empresas, entre otras más pautas que se presentan. La planificación y programación de mantenimiento, que damos un ejemplo, que son la planificación y programación del mantenimiento, donde en la planificación tiene que ir el objetivo al cual va dirigido, la competencia, el estado técnico, recursos, el presupuesto. En las salidas, el objetivo de las salidas son la disponibilidad, la confiabilidad, la producción, que es algo que va de la mano con lo que es la programación y la planificación.
¿Qué mantenimiento con paro de planta? Bueno, el mantenimiento con paro de planta, como su nombre lo dice, es un mantenimiento que se da, que es, se decide parar la planta para hacer ese tipo de mantenimiento, para evitar algunos daños que pueda efectuarse causa mayor. Control de la calidad de mantenimiento. Bueno, el control de la calidad del mantenimiento se establece el desarrollo de un sistema acertado de control de calidad del mantenimiento. Es esencial para asegurar las reparaciones de alta calidad, estándares exactos, máxima disponibilidad, control de calidad como un sistema integrado de la práctica con mayor intensidad en las operaciones de producción y manufactura que en el mantenimiento. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo ya utilizado con lo que es una situación en mi empresa, por ejemplo, utilizando lo que es el diagrama de Pareto. Aquí tenemos un ejemplo de algunas fallas o alguna problemática en la empresa, y la cual utilizamos el diagrama de Pareto para saber cuáles son las principales fallas que causan las situaciones o lo que son mayormente se efectúan en el día a día en la empresa. Donde según Pareto, el 80% de la falla de un equipo igual al 20% de la causa. En este caso, el 81% de la falla, el 81.82 es generado por los primeros tres problemas, que son la bombilla, el cordón y la máquina. Entonces hay que ponerle más interés o más énfasis a esa problemática. El círculo de calidad, por ejemplo, tenemos un ejemplo aquí de los círculos de calidad. Dice que un círculo de calidad tiene que estar formado por de 3 a 15 personas. En esta ocasión nos reunimos cuatro personas para buscarle una solución a un problema que ya tenía un cierto tiempo y poder solucionarlo con el área de trabajo. La auditoría de mantenimiento es algo también pero muy esencial a la hora de ejecutar cualquier actividad, para así poder ver lo que se presenta o con qué se cuenta en el área de mantenimiento de la empresa en sí. Auditoría interna, que es auditoría interna, eso tenemos, por ejemplo, un ejemplo de auditoría interna, que la auditoría interna son la auditoría que se hacen ya, como su nombre lo dice, dentro de la empresa. Y tenemos un ejemplo, por ejemplo, aquí de auditoría interna, donde se deben de poner la misión del proceso, actividades que forman el proceso, responsable del proceso, entrada del proceso, salida del proceso, entre otras informaciones que deben tener en realidad lo que es la auditoría interna efectuada en República Dominicana en este caso. Que son auditoría interna, como su nombre lo dice, también es una auditoría que se hace ya que vienen personas del exterior, ya sea privada, hacer una auditoría dentro de la empresa, la cual se requiere a veces para buscar alguna práctica común en la empresa o la institución, donde profesionales auditores procedentes del exterior evalúan que una empresa funcione correctamente en relación a los procesos que asume y su marco normativo. Aquí, por ejemplo, tenemos un ejemplo de auditoría externa, donde debe tener el párrafo de alcance, el párrafo legal, el párrafo de énfasis, párrafo de salvedades, el párrafo de opiniones, párrafo sobre informes de gestión, datos generales, entre otros datos que hay que tener en una auditoría externa. Aquí hacer un formato de auditoría interna, se hizo un formato, o yo hice un formato de auditoría interna, la cual la hice para acá, Industria Dominicana, donde puse la fecha de informe, el auditor líder, el auditor de editor, tipo de auditoría, cada uno de estos puntos que se pueden observar aquí para poder en ejecución lo que es la auditoría. El informe de auditoría se van a tener en cada una de estas líneas, la fecha de vigencia y el código. Ya que llamamos mejora continua. Bueno, en la mejora continua, como su nombre lo dice, es algo que se efectúa ya cuando se ha hecho algunas mejoras en la empresa y hay que darle continuidad, o sea, revisión constante a las actividades que se han hecho. Por ejemplo, aquí podemos tener algunos ejemplos de algunas actividades que hemos ejecutado, en la cual tenemos que dar ya el seguimiento a esa parte para que se mantenga en un estado eficiente. ¿A qué llamamos mantenimiento de clase mundial? Bueno, el mantenimiento de clase mundial
hay que tratar o considerarse como un tipo de mantenimiento de clase mundial, hay que tener algunos estatus que deben corresponder a más del 90% de las acciones de mantenimiento, lo cual no muchas empresas se consideran de un mantenimiento de clase mundial. Pero en sí, para considerarse eso, hay que tener mucha pauta que lleven a cabo o que se estén ejecutando. Eso son las 5S, aplíquenlo en su área de trabajo. Las 5S, como aquí, como su nombre dice, son 5 estándares o 5 actividades que se formalizan en lo que son las áreas, ya sea de mantenimiento de la planta, lo que sea, la cual hay que poner como en ejecución lo que es la clasificación, la orden, la limpieza, la estandarización y la disciplina, o lo que es lo mismo que la continuación de los procesos. Evidencia de la aplicación de las 5S. Aquí en el área se ve donde había un ejemplo que pude observar allá en la empresa, que se hacía algunas actividades y no se tenía en cuenta que el planteamiento de lo que son las 5S o la ejecución de las 5S, la cual aproveché y aplicamos las 5S y podemos tener como resultado esta área. Aunque no se vea todo bien estandarizado, pudimos organizar para más luego ya aplicar lo que es en realidad, lo que son las 5S. Materiales de mantenimiento. Bueno, materiales de mantenimiento es algo esencial. Los materiales de mantenimiento pueden ser todo lo combustible, solvente, lubricante, lavarlos, terrosos, caños, un sinnúmero de cosas que se aplican o que se desean utilizar en la planta o en el área de mantenimiento. Deben mantenerse o tenerlo como materiales para poder ejecutar los diferentes trabajos. Los elementos que describe cada uno de los elementos del control del almacén. Bueno, aquí tenemos un ejemplo donde nos pone la solicitud de los materiales, demanda de los materiales, registro de despacho, devolución de los materiales, el registro de devolución, o sea que hay que tener cada uno de eso en mente para poder hacer un buen trabajo en el almacén y luego ya entonces el almacenado de los materiales. Tenemos otro ejemplo ya casi similar que vamos a seguir avanzando para no hacerlo muy largo. La política de la política de pedido de compra. Eso es algo que tener en cuenta algunos detalles para poder estar acorde con lo que la empresa en sí requiere. Una requisición o formato de requisición. Podemos hacer un ejemplo de lo que es la requisición, donde se ubica el departamento que lo solicita, la fecha de pedido, la fecha de entrega, elaborado por quién o autorizado por quien fue autorizado. Aquí podemos tener la descripción, la cantidad, el precio por unidad y el total. Eso fue un ejemplo que hice ya para acá en Industria Dominicana. La productividad, bueno, la productividad es algo que va de la mano con lo que es un mantenimiento eficiente, ya que cuando se ejecuta un mantenimiento eficiente se puede tener una productividad óptima, que es lo que toda empresa necesita. Aquí tenemos como ejemplo, por ejemplo, que la salida de un aparato fue en 230.000 aparatos, entrada en horas fue de 25 por 40 por 2, que fue en 5.000. La productividad de María, por ejemplo, en este caso, fue de 230 aparatos entre 2.000 horas, que fue 1.15 aparatos por hora. Otro pedido del ejército la salida fue de 1.500 aparatos, 5.500 aparatos, entrada en horas fue de 35 por 3 por 40, es igual a 4.000. Entonces la productividad fue de 5.500 aparatos entre 4.200 horas, dio un total de 1.31 aparatos por hora. Eso es saber la producción por hora que se hace o los productos por hora que se hace en cada maquinaria. Componente aumenta la productividad. Bueno, para aumentar la productividad es algo que tiene muchos parámetros en cuenta, la cual el mantenimiento preventivo y muchas veces el mantenimiento correctivo tiene que ver con la agilización de esa productividad. ¿Qué son indicadores de desempeño? Bueno, los indicadores de desempeño, como puede ver, el término KPI cuyo significado ya indica la clave de desempeño o medidor de desempeño. Hace referencia a una serie de métricas que se utilizan en la síntesis de información sobre la eficacia y la productividad.
Aquí tenemos, por ejemplo, un indicador de desempeño que es un ejemplo de un indicador de desempeño. Son las fichas indicadoras, el código, por ejemplo, la categoría, el concepto, la dirección, el desempeño, el nombre de indicador, el objetivo indicador, la metodología de cálculo, la unidad de medida, el orden de los datos, la frecuencia, entre otras cosas que tener en cuenta en los datos para poder a tenerlo como un indicador. En cada industria se utilizan algunos indicadores, como es el indicador de satisfacción del cliente, indicadores efectivos, indicadores corporativos, que es algo también que es muy necesario en una empresa. ¿Qué es un scan? Bueno, un scan es un sistema computarizado de administración, de mantenimiento, la cual nos ayuda a tener las informaciones o los diagnósticos se presenten de una forma eficaz para el buen funcionamiento del mantenimiento, ya que nos mantiene informado de la entrada y la salida que se van dando dentro del sistema. Porque si muchas empresas lo tienen, no, bueno, muchas empresas lo tienen y no lo dan un uso adecuado o no le ponen empeño a eso, es porque a veces no tienen el entrenamiento necesario, los conocimientos necesarios del sistema. Y a veces por eso se le hace un poquito complicado ya lo que es esa parte de la ejecución. Pues mi oposición fue hasta aquí. Muchísimas gracias, profesor, y espero que le guste. Me siento más que agradecido por el buen trato y por la buena práctica. Muchísimas gracias y hasta luego. Fue un placer.